Definición del aborto. La palabra aborto es un término latino y deriva de la composición de un prefijo y una raíz ad, privación y ortus. Nacimiento, entonces su significado sería privación del nacimiento. Pero podemos decir que el aborto es la muerte de un niño o una niña en el vientre de la madre, producido durante cualquier momento de la etapa del embarazo, que va desde la fecundación hasta el momento previo al nacimiento. Historia del aborto. Antiguamente la práctica del aborto era usada para el control de la natalidad. En el siglo X, el aborto solo estaba permitido en casos en los que peligraba la vida de la madre. Luego, ya en el siglo XX, la legislación del aborto permitió la interrupción de los embarazos no deseados en diferentes situaciones médicas, sociales o particulares. Los abortos por voluntad expresa de la madre fueron legalizados primero en Rusia en 1920. Después se permitieron en Japón y en algunos países de Roma. En 1960, la despenalización del aborto se extendió a muchos países de Europa y América. Los motivos legales fueron tres tipos: el infanticidio y la mortalidad materna asociada a la práctica de abortos ilegales, la sobrepoblación mundial, el auge del movimiento feminista. Hacia 1980, el 20% de la población habitaba en los países en los cuales se permitía el aborto en situaciones donde se podía en riesgo para la vida de la salud de la madre. Violaciones o incestos, presencia de alteraciones genéticas en el feto y en situaciones sociales especiales, madres solteras y de bajos ingresos. El otro 40% restante de la población habitaba en los lugares donde el aborto estaba liberalizado. El movimiento de la penalización ha seguido creciendo en todo el mundo, aunque todavía existen países que, sobre todo por cuestiones religiosas, la acción del aborto se extendió a muchos países de Europa y América. Los motivos legales fueron tres tipos: el infanticidio y la mortalidad materna asociada a la práctica de abortos ilegales, la sobrepoblación mundial, el auge del movimiento feminista. Hacia 1980, el 20% de la población habitaba en los países en los cuales se permitía el aborto en situaciones donde se podía en riesgo para la vida de la salud de la madre. Violaciones o incestos, presencia de alteraciones genéticas en el feto y en situaciones sociales especiales, madres solteras y de bajos ingresos. El otro 40% restante de la población habitaba en los lugares donde el aborto estaba liberalizado. El movimiento de la penalización ha seguido creciendo en todo el mundo, aunque todavía existen países que, sobre todo por cuestiones religiosas,